dice, ¿quién me podrá separarse? Desnudez, espada, persecución, carcelamiento. Pero ¿quién me podrá separar del amor? Exactamente ellos en sus vidas estaban viviendo exactamente lo que dice ese pasaje de la Biblia en Romanos. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Nadie lo podía separar. Por eso se caracterizaba que era una iglesia ardiente. Por eso ponemos el ejemplo de un joven. Si ponemos un joven aquí al lado mío, este joven va a hacer maravillas y yo no lo voy a lograr hacer. Ponemos a un joven que vaya a trabajar en una construcción, eso se va y se trepa, aunque la madera está medio torcida, eso se va, aunque está a punto de caer, él dice que se va y lo hace. Ahora yo no, seguro le voy a poner, no sé cómo, amarrarlo, sostenerlo por tal para que no se cae. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Era una iglesia ardiente. Entonces, ¿qué es lo que hizo la iglesia para que se expandiera las buenas nuevas en ese tiempo? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Es que era inalcanzable, eran que nadie los dejaba callados. Y usted dice, ¿y cómo nosotros encontramos eso? Según aquí en Hechos 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces usted se va a dar cuenta aquí cómo es que ellos empezaron a sufrir esto. Ahora encontramos el 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oiga, y sigue el relato, porque no los estaba deteniendo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, oiga, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén,
y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué decía? Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La iglesia ardiente. O sea, estaban frente de ellos, los estaban amenazando, ya lo leímos. Y si nosotros nos damos cuenta, amado hermano, que la forma como ellos amenazaban en estos tiempos, usted no va a creer que a ellos los amenazaban y decían: Pedrito, Juan, dejen de estar hablando en el nombre de Jesús. No, esa gente tenían celo de su religión. Esa gente que cuando hablaban de una vez impactaban temor hacia las personas. Pero como estos hombres eran ardientes, estaban apasionados de hablar de aquel que murió, que resucitó, eran hombres imparables y nadie los iba a detener. Y esta es la retórica de cada uno de nosotros, iglesia amada. ¿Qué es lo que nos está deteniendo a nosotros? Iglesia amada, nadie nos puede detener, nada, nadie. Que la intimidación que puede llegar en tu vida, iglesia amada, aprendemos de la iglesia, es una iglesia que arde, que está en ambiente, que no había temor dentro de ellos. No les importaba si Anás o Caifás, que con el puño los iban a pegar a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los mismos que pegaban y bofeteaban al maestro. Eran hombres que estaban parados, eran firmes delante de ellos. En ellos no había temor, no había miedo. Por eso decían que hombres que hablaban con denuedo, con seguridad, hablaban que verdaderamente Jesús es el Salvador de nuestras vidas. Una iglesia ardiente necesita este mundo actual. Una iglesia ardiente necesita este mundo pecaminoso. Una iglesia ardiente necesita este mundo que alguien hable que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Aleluya. Otro punto que tenemos que resaltar con ellos era una iglesia que oraba. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si es una iglesia que oraba, eso quiere decir que era una iglesia que vivía con poder y con autoridad. Entonces, si en la iglesia primitiva encontrábamos que era una iglesia de oración, ¿qué mensaje o qué es lo que me están tratando de decirme a mí hoy en esta noche? Es que una iglesia sin oración, entonces quiere decir que no es la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos invitan a orar los días lunes, aunque nos molestamos,
usted tiene que decir amén. Así es. Así es como inició la iglesia primitiva. Así es como la iglesia vencía todo mal. Así es como la iglesia permanecía firme. Así es como la iglesia había unidad, comunión, amor los unos a los otros. Aquí encontramos, amada iglesia, encontramos que en el versículo 23, miren, pues, ¿por qué hablamos que era una iglesia de oración? Dice el versículo 23, y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno en contra del Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Oye la oración de ellos. No estaban pidiendo, ¿verdad?, que oren para que ya no nos persiguen. Oren para que se calma esto. No. Sino que dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. O sea, miren pues, cuando la iglesia eran perseguidas, según la historia, estos hombres cuando llegaban a saquear las casas, amenazaban a la familia, y el que se negaba ser seguidor de Cristo lo encarcelaban. Les quitaban la vida a la gente, los arrastraban. Ahora entiende usted por qué tenían temor a Pablo cuando le dijeron al otro: vete, busca allá a mi siervo. Dice: ¿cómo? Si todos lo conocen, ¿quién es él? No era nada fácil. Y así es, iglesia. Ser seguidor de Cristo no va a ser fácil. Ser seguidor de Cristo, grabémoslo en nuestra mente, en nuestro corazón, no va a ser fácil. Va a haber amenaza. Usted dice: nadie me va a poner una pistola en la cabeza. No va a haber amenaza. Claro que no. Pero hay cosas que va a llegar a nuestra vida que nos va a detener. Hay cosas que va a llegar a nuestra vida que vamos a sentir como atemorizados. Mejor yo no sigo el evangelio. Parece que Dios no existe. Pero oye, dice: mientras extendían su mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora se da cuenta otro punto primordial, que por qué la iglesia primitiva llegaba con ese éxito tan grande: porque tenían la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Sin el Espíritu Santo, iglesia amada, nosotros no somos nada. No somos nada. Ese lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo
la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu. Encontramos en Hechos 12:12 otro pasaje importante, el ejemplo que encontramos porque era una iglesia que oraba. Aquí encontramos de nuevamente a Pedro, es librado de la cárcel. Pero solo vamos a leer el versículo 12. Y dice así: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué estaban haciendo? ¿Eran dos o cuántos eran? ¿Eran cuántos? Muchos. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Entonces nos damos cuenta aquí de que los hermanos que estaban haciendo ahí estaban orando por Pedro. De ahí encontramos esto es lo milagroso que encontramos, lo que sucedió en la cárcel. Este es un principio de la iglesia cristiana verdadera. Y es la base fundamental de una iglesia es, diga conmigo, la oración. Otra de las cosas que tenemos que entender, que era una iglesia que oraba con fe. No es orar por querer orar. No es porque me dicen tengo una petición, ora, no, sino que es orar con fe. Ellos oraban con fe. Ellos sabían de que Dios iba a obrar, iba a hacer algo. Y por eso encontramos que ellos se quedaron atónitos, espantados cuando vieron a Pedro que estaba tocando la puerta. En pocas palabras, el Señor estaba escuchando sus oraciones. Es un punto importante. Otro punto que tenemos que entender, que la iglesia era intrépidos. Dice yo, ¿qué es intrépidos? Dice, oraron con tal fe que los hizo intrépidos. Y dije, ¿qué es la palabra intrépidos? Y lo fui a buscar, quiere decir que hace frente sin temor a las situaciones de peligro. Que hace frente sin temor a las situaciones de peligro. La iglesia primitiva estaba enfrentando, obviamente, en vida, en carne,
en vivencia, amado hermano, estaban viviendo ellos literalmente una persecución eminente en sus vidas. Pero oiga, entendemos que se volvieron hombres intrépidos. En pocas palabras, ellos enfrentaban la situación, ellos enfrentaban las cosas sin temor. A pesar del peligro inminente, ellos lo enfrentaban. Pero ¿cómo lo enfrentaban? Diga conmigo, orando. No llorando, orando. ¿Cuánto les gusta llorar? ¿Cuánto les gusta quejar? Ese es el problema del joven que tiene la sagacidad y no se queja, y el problema del viejo cristiano se la pasa llorando. Parece que de esta situación no voy a salir. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que usted está contento en esta noche. Lo miro sonriente, alegre. Lo miro que usted me está contagiando con esa sonrisa que trae de labios a labios. No se está durmiendo, gloria al Señor. Usted como que se está metiendo. Usted no está durmiendo, usted está pensando en la iglesia, de hecho, viajando para allá. Dice, wow, esos hombres cómo los perseguían, pero no eran miedosos, no tenían miedo. Pero nosotros a la primera amenaza ya sentimos que ya nos fuimos. A la primera. ¿Y saben por qué nosotros a la primera ya flaqueamos? Hasta ya dejamos de congregarnos. ¿Saben cuál es nuestro problema? ¿Saben cuál es la gravedad del caso? Es que no estamos orando. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Decía un siervo una vez, hasta en nuestra cara se nos nota que ya no estamos orando. Se nos nota. Hasta la forma como sacamos. Este no está orando, ¿por qué? Porque no tiene dominio propio. Sí. Las discusiones entre las esposas, pues no ves que esta situación está difícil, es que tú, es que no, es que y la mujer está llorando. En vez de llorar, mejor orar, tranquilo. No estamos sufriendo una persecución. Viaje si usted y se da cuenta con ellos sí estaban sufriendo una persecución, nosotros no. Hay cosas que nos están pasando en nuestra vida, son consecuencia de lo que nosotros mismos un día sembramos. Aleluya. Bueno, voy a pasar a otro punto porque usted sigue contento conmigo. Entonces, amén. Aleluya. Oiga, otro punto importante. Se llama, era una iglesia que amaba. ¿Cuántos se aman aquí? No, pero sí de verdad. ¿Cuántos se aman aquí? No, hombre, Dios mío, Padre. Oiga, miren, el amor los hacía compartir con otros. El amor los capacitaba para dar a los necesitados. El amor los capacitaba para hacer a un lado todas sus indiferencias. Eso es lo que hace el amor. Sí, era una iglesia verdaderamente que vivía en amor. El amor óigame bien, el amor los unía. Oiga bien, en consecuencia, este amor trae como resultado un avivamiento. Como resultado, o sea, en consecuencia, ese amor estaba trayendo un avivamiento espiritual.
¿Por qué había poder de Dios en las oraciones? ¿Por qué había poder de Dios en las reuniones? ¿Por qué había poder de Dios cuando salían nosotros en la cárcel? ¿Por qué había poder de Dios? ¿Por qué había poder de Dios? ¿Por qué había un avivamiento espiritual? Hablaban en lenguas, hablaban con denuedo, querían salir corriendo a transmitir el evangelio a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ingrediente del amor, ellos lo vivían. Otro punto, inciso A, porque ellos comenzaron a amar las cosas de arriba. Porque no les importaba perder su amor hasta incluso a las posesiones terrenales. Llegaron a ese punto, llegaron a ese nivel ellos, donde ellos desecharon las cosas terrenales y mejor amaban las cosas de arriba. Y dado a ello, cuando había un necesitado, ellos venían y le decían: tranquilo, mi guachalal, aquí estoy yo contigo. Y le suplía su necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Era una iglesia que testificaba, que hablaba con denuedo la palabra de Dios, que con gran poder los apóstoles daban testimonio. Encontramos a Pedro aquí, leímos este versículo, ¿verdad? Que encontramos a Pedro que estaba enfrente de ellos, enfrente del concilio, pero ellos con denuedo hablaban, testificaban de Cristo. Ellos en su mente estaba fresco ese momento que cuando Jesús ascendió. En su mente ellos estaba que la pronta venida de su maestro de nuevamente. Por eso ellos, amado hermano, ellos daban con sus propias vidas, ellos testificaban de Dios, de Jesús. Hablaban del evangelio. Y lo hablaban con gran poder. La palabra del Señor dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ellos estaban en mente la gran comisión, estaba fresco en su mente de ellos. Eso lo encontramos en San Mateo 28, 18, 20, ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado. Pero algo ellos tenían en el corazón, y eso váyase conmigo en Hechos 1:8. Ellos en el corazón resonaba lo que Jesús le decía: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Si ustedes se dan cuenta cómo es esta palabra estaba haciendo vida en la vida de cada uno de ellos. Un punto muy importante para entender eso es que con oración, amor y testimonios, ellos marcharon hacia adelante. Este ingrediente lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Si nosotros como iglesia queremos marchar adelante, tenemos que aplicar en nuestra vida la oración, el amor, el testimonio, la unidad, la sencillez, la humildad. Nosotros también tenemos que ejecutar estas mismas órdenes en nuestras vidas.
Óigame bien, ellos transformaron al mundo. Ellos transformaron al mundo, ellos transformaron a naciones, pueblos, cantones, caseríos, familia. Ellos transformaron ese lugar. Fueron un arma poderosa de que Dios usó la vida de ellos. Entonces, usted y yo, nosotros no somos la excepción. El Señor nos está llamando a nosotros a transformar a un mundo perdido y decadente ahora en estos últimos tiempos. Usted es el instrumento. Usted es el llamado. Nosotros también podemos hacerlo. Usted se recuerda que hay un canto que siempre lo cantamos, decimos aquí, no importa lucha, no importa prueba. ¿Verdad que sí lo cantamos, verdad? Levante la mano, ¿verdad que sí lo cantamos? Y lo lloramos cuando cantamos, no importa lucha, lloramos. Y vamos adelante. Oiga lo que dice, en la obra del Señor. ¿De qué obra? ¿Del Señor verdaderamente? ¿O del Señor yo? Hechos 17:6, encontramos aquí que había, se habían levantado un alboroto, se habían levantado contra ellos. Es el alboroto en Tesalónica. Dice aquí, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, oiga, discutió con ellos, declarando, exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, oiga, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo, a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Ok, aquí se armó un alboroto, aquí se armó un problema. Pero algo que nosotros tenemos que resaltar, algo que ellos habían notado, es pero no hallándolo, dice, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, oiga, gritando, decían, estos que trastornan el mundo entero. ¿Qué es trastornar? Es que ellos, mire pues, esta gente que cuando llegó el evangelio, para ellos esto ya era una locura. Es que cuando llegó el evangelio en este lugar, el pensamiento de las personas cambiaron. Judíos
personas de ese lugar, de Grecia, griegos, aquí habla de griegos piadosos, mujeres nobles. ¿Cómo es eso que ellos el evangelio lo recibieron? ¿Cómo es eso que el evangelio llegó en su vida, en su corazón y fueron transformados? Obviamente fueron trastornados sus mentes. Obviamente que sí. Eso es lo que hizo el evangelio con usted, amado hermano. Lo vino a trastornar, lo vino a cambiar, lo vino a ponerlo se puso loco. No es que se puso loco por Jesús, sino que algo vino a cambiar dentro de usted. Este es el debate que tenían ellos, decían, ¿verdad? Decían, estos son los que andan trastornando el mundo. Y efectivamente es así, amado hermano. El evangelio vino a trastornar la mente de las personas. Vino a cambiar. Si usted se va a dar cuenta, amado hermano, en esta noche, si usted le pregunta quién está al lado de usted, uno es de Quiché, uno es de San Marcos, uno de Salvador, ¿qué hizo el evangelio con usted? Lo vino a trastornar, lo vino a cambiar de sintonía. Ahora usted no piensa terrenalmente, amado, usted piensa de la manera diferente. Ahora usted ya no es envidioso, usted ya no es peleonero. Usted ya no se pelea con el vecino, ni con la vecina, ni con la mujer, ni con el esposo, ni con los hijos. No, porque el evangelio lo vino a trastornar, o sea, lo vino a cambiar. Y ese es el debate que tenían ellos. Decían, estos hombres que vienen a trastornar. Obviamente, amado, encontramos esta iglesia que transformaron al mundo. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer. Alguien alabe el nombre del Señor en esta preciosa noche. Alguien le puede decir a su hermano que está al lado, si ellos lo hicieron, nosotros somos la continuación. Nosotros somos la otra parte también. En San Juan, hablando este punto, de los puntos que estamos hablando, San Juan 13:35 dice, eso le llamamos la que en el evangelio, cómo es que se cumple en la vida de ellos. San Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos a los otros. En San Juan 17:21 encontramos la oración que dice así, para que, me dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo se enteró del Salvador del mundo, porque de tal manera, hubo una manera tan especial de Dios que envió a su Hijo Jesucristo. En Filipenses 2:3 encontramos, para seguir argumentando lo que estamos hablando, de estos puntos que hemos hablado, Filipenses capítulo 2, versículo 3, encontramos uno de los puntos importantes. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aleluya. Ellos no estaban enfocados en sí mismos. Amén. Ellos estaban enfocados de alcanzar el mundo.
Ellos estaban enfocados que otros tenían que ser salvos. Ellos con sus propias vidas tenían que aguantar y soportar la persecución. En conclusión, su unidad provenía de esforzarse en aquellas prioridades que Jesús les había dejado. Amarse desinteresadamente y alcanzar al mundo perdido. Lo voy a leer. Amarse desinteresadamente y alcanzar al mundo perdido. El amor que tenemos nosotros los unos a los otros tiene que ser de la manera desinteresada. Entonces nosotros podemos alcanzar ese mundo que está perdido afuera. La iglesia tenía el favor de Dios. Algo que usted, amado hermano, no se le debe olvidar, que nosotros tenemos el favor de Dios. Usted nunca puede decir que el Señor no está conmigo, el Señor no sé dónde se fue, mis pruebas, mis luchas, mis tribulaciones, lo que me está pasando, lo que me está sucediendo. No puedo ni hablar del evangelio, parece que el Señor me ha abandonado. No, nosotros tenemos el respaldo, el favor de Dios. Iglesia amada, despertémonos, el Señor está de nuestro lado. Para finalizar, ellos, oiga bien, tenían esto: un compañerismo de creyentes caracterizado por amor, la unidad y por celo del evangelio. Y en consecuencia recibe las bendiciones de Dios. Pongan sobre sus pies en esta noche. La iglesia tenía el favor de Dios. Ya vamos a terminar este año. Déjame decirle que esta obra es del Señor. Esta obra es respaldada por Dios. Esta obra nadie lo puede parar. Esta obra va a ir progresando y en crecimiento. Pero algo muy importante es regresar como nosotros éramos al principio. Cierra un momento tus ojos. Por favor, olvídate, no te vayas, no te distraigas, no te vayas a ningún lado. Vamos a acabar un año más. No podemos nosotros terminar un año siendo otra iglesia más, otra congregación más, siendo tibios, siendo fríos, siendo indiferentes. Que cada quien vela por lo suyo. No podemos nosotros seguir así. El Señor quiere respaldarnos. El Señor nos quiere usar. Quiero usar a los jóvenes, quiero usar a las señoritas, quiero usar a los padres de familia. Te quiere usar a usted, mujer. Dios te quiere usar a ti. Pero no podemos nosotros seguir